Y llegó a manos de la Corte Suprema un caso de una jubilada de 79 años que pedía que se le exima el pago del impuesto a las ganancias por pertenecer a un sector vulnerable que no podía afrontar determinadas cuestiones, en este caso cuestiones médicas y todos los gastos que tiene. ¿Qué es lo que pasó? La Corte Suprema en el día de hoy dijo que entonces en ese caso la jubilada no debería pagar impuesto a las ganancias y todos nos preguntamos ahora entonces si es inconstitucional el pago de ganancias para la Corte Suprema en cuanto a los jubilados y a quienes alcanzan, ¿no, Giselle? Sí, así es. Bueno, esto tiene distintas derivaciones. Las derivaciones de cómo va a impactar al gobierno en el tema económico, que lo va a contar Diego ahora, y después cómo tomó el gobierno este fallo. ¿Y cómo lo tomó? Bueno, con preocupación, pero por, digamos, lo que significa para ellos como una suerte, entre comillas, de derrota política, porque es un nuevo golpe que viene desde la Corte Suprema, lo que ellos identifican en el gobierno como la mayoría peronista, que llaman así al trío compuesto por Lorenzetti, Maqueda y Rosati, y porque, bueno, si bien ellos dicen que esto no los puede impactar, ahora lo va a contar Diego, económicamente, porque también además es coparticipable con las provincias este impuesto, entonces el efecto va a ir también para las provincias, lo que ellos dicen es que tienen temor de lo que pueda seguir viniendo. Igual desde el gobierno bajaron un poco. Sí, por eso. Trataron de minimizarlo. Tratan de minimizarlo, ahora lo va a decir Diego. ¿Tratan de minimizarlo porque es un costo que no representa demasiado, Diego? En este 2019 es mucha plata, siempre, porque acá estás tratando de achicar el déficit por donde haya lugar, recortando el uso de viromes en los despachos, y si tuvieran acceso todos a este fallo, estarías hablando entre 15 y 18 mil millones de pesos, que no le va a morir en perímetro a Duchovny, pero claramente le arruina si quiere tomar una siesta. Entonces, si no es demasiado desde el punto de vista económico, entonces ahí sí, porque giramos a la vista política. Sí, hay otros fallos, por ejemplo, como el de los fondos por deuda de coparticipación que reclamaba San Luis y que fue favorable, y hay uno también por 45 mil millones de pesos de parte de Santa Fe, y así hay un montón de juicios que sí podrían, por lo menos en el corto plazo, hacer más ruido. Vamos a tratar de entender un poco mejor de qué se trata, si es constitucional, si es inconstitucional, qué es lo que sucedió hoy en la Corte Suprema y qué es lo que sucede con el impuesto a las ganancias con los jubilados, con el abogado especialista en Derecho Tributario, Lucas Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros, Lucas. No, gracias a ustedes por la invitación y por este espacio para poder compartir mi opinión con los televidentes y con ustedes también. ¿Cómo analizamos esto? Mira, me parece que el primer gran título que quiero dejar acá es que el impuesto a las ganancias o la aplicación del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones no es inconstitucional en sí mismo. Es decir, la Corte no dijo, en este caso concreto, que la aplicación del impuesto a las ganancias sea inconstitucional por sí en cualquier caso, sino que se refirió y declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias para el caso de la jubilación de esta persona que litigó de la provincia de Entre Ríos. Pero no se puede extraer automáticamente para cualquier jubilado lo resuelto en este caso concreto. Por eso le pide al Congreso. Exactamente. Acá, si me permiten 2 minutos para comentar cuáles fueron los elementos que consideró la Corte para declarar la inconstitucionalidad. La Corte tuvo en cuenta, en primer lugar, hace un largo desarrollo donde resalta la protección constitucional que tiene la ancianidad nuestra en nuestro texto constitucional y en especial a partir de la reforma del año 94, donde se incorporan al texto diversos tratados internacionales sobre derechos humanos que específicamente contemplan y atienden a la situación de vulnerabilidad de las personas que pasan a la pasividad, ¿sí? a la jubilación. Y también diversas disposiciones que se incorporaron a la Constitución en esa oportunidad que disponen que el Congreso de la Nación debe adoptar medidas de legislación positivas tendientes a lograr que personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como son los jubilados, tengan un tratamiento legal que los saque de esa condición de desigualdad y los coloque en un pie de igualdad con otros que socialmente están en una mejor condición para afrontar su vida. A partir de este análisis, la Corte empieza a trasladar
¿Cómo incide esto en el campo del derecho tributario y en la aplicación de los impuestos, cuyo basamento es la capacidad contributiva? Es el elemento que se tiene en cuenta o que el Estado tiene en cuenta para decidir quiénes van a ser llamados a contribuir con el sostenimiento de las cargas públicas, es la capacidad contributiva. Entonces, cuando analiza el elemento de la capacidad contributiva aplicado a las jubilaciones, la Corte decide y sostiene que se debe atender precisamente a estas situaciones particulares que tienen los jubilados, donde tienen que atender, por ejemplo, gastos de salud, primero que no tienen posibilidad de hacer otras actividades, claro, porque la edad no los permite, de generar más ingresos. Como el caso de este fallo que esta mujer decía que gastaba el 30% exactamente, en tienen gastos por supuesto, tienen mayores, necesitan cobertura social especial y gastos de medicamento por razones lógicas de la edad. Con lo cual, ya a partir de ese momento, de esa situación, pasan a estar en una situación diferente que el resto de los contribuyentes, por más que tengan o perciban un ingreso idéntico a una persona asalariada o a un contribuyente, por ejemplo, a un autónomo. El hecho de no tener posibilidad de realizar otras actividades y tener que atender gastos de salud mayores seguramente a los de otras personas, hace que estén en una situación diferente. Ahora, Lucas, a mí lo que me preocupa, porque sí, independientemente hoy está gobernando Cambiemos, mañana va a gobernar probablemente otro partido político, es el criterio de la Corte de determinar que es vulnerable. Primero estás achicando cada vez más la base contributiva y terminás cayendo entre los jóvenes de 18 y 40 años y que no tengan ningún problema físico, porque también va a incluirse en ese grupo. Ahora, ¿cómo haces para legislar un impuesto con este criterio de vulnerabilidad donde podemos entrar todos? Por ejemplo, ¿qué pasa con los padres que tienen hijos menores, con las cargas de familia? Muy buena tu pregunta y te hago dos líneas de análisis, te abro dos ventanas. Una ventana es la comparación entre jubilados. La Corte pide que el Congreso, cuando legisle, dice, hoy el Congreso, hoy existe la información suficiente y el Estado cuenta con la suficiente información como para establecer incluso distinciones entre categorías de contribuyentes jubilados. Es decir, debería ser, la legislación que se dicta a partir de este fallo debería diferenciar a aquellos jubilados que alcanzados por el impuesto a las ganancias que, por ejemplo, tengan bienes. Y esto es algo que la Corte lo menciona expresamente. Entonces, a partir de ahora, la ley que se dicte va a hacer una diferenciación o va a tener que trazar una diferenciación entre aquel contribuyente jubilado que perciba ingresos, que perciba otros ingresos o que tenga rentas provenientes, por ejemplo, del alquiler de inmuebles, de aquel contribuyente jubilado que no lo tenga. Eso lo dice el propio legislador. O sea que no solamente se tiene que hacer una diferenciación entre el jubilado como tal por su situación de ancianidad, sino entre grupos de jubilados que no están en situación análoga ante el impuesto. La Corte dice que con anterioridad o antiguamente cuando se sancionó el impuesto no había esta información, entonces había que hacer en forma global la situación de los jubilados, pero que hoy el ANSES y diferentes organismos estatales, como puede ser los registros de la propiedad, etcétera, cuentan con la información suficiente, la propia AFIP, para establecer, digamos, categorías de contribuyentes dentro de la categoría de jubilados, ¿sí? Y el otro punto y la otra ventana, o sea, tenemos que esperar que la legislación que se dicte trace diferencias entre jubilados. Y la otra ventana que te decía es, se abre una puerta porque acá también, así como la Constitución protege la ancianidad, también la Constitución protege con particular énfasis y en varias partes de sus articulados y en todos los tratados de derechos humanos, la niñez. La niñez tiene una protección particular en la Constitución y hay que atenderla y hay que hacer acciones positivas por parte del Congreso, tanto como se exige o se resalta que se debe hacer con respecto a los jubilados. Entonces, eso obliga a revisar la legislación que existe hoy o la regulación impositiva que existe hoy, por ejemplo, en las limitaciones que existen al deducir cargas de familia. Porque se supone, y esta es la lógica que subyace en todo esto, que existe capacidad contributiva recién a partir de que una persona cuenta con los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Puede haber capacidad económica, pero capacidad contributiva y recién a partir de que se pasa determinado umbral de ingresos que le permiten a la persona sufragar. Y esa diferenciación no está hecha en ningún ámbito. No está, a ver, pretenden en el impuesto a las ganancias ese objetivo
se persigue alcanzar mediante, por ejemplo, los mínimos no imponibles o las deducciones por cargas de familia. Pero las deducciones realmente nunca acompañaron a la inflación, no se actualizaron los mínimos no imponibles o se actualizaron con la última reforma tributaria, pero el aumento que hubo no fue suficiente en relación con la inflación y con el costo de vida de cualquier persona. Entonces esto abre la puerta, el fallo como tal abre la puerta para que se hagan planteos también por ese motivo, ¿no? Ahí lo resolverías con una buena movilidad de las deducciones, por ejemplo. Bueno, una ley, eso quitaría presión a la Corte. Porque yo lo que veo o me preocupa es una Corte que parece legislar como si estuviera en Noruega. Entonces es bueno garantizar o ampliar los derechos. Y de golpe te encontrás con la realidad argentina con una presión tributaria récord, pero por otro lado con un gasto público muy elevado. En ese sentido yo quiero hacer una opinión personal. A mí en particular me parece que el fallo de la Corte no termina siendo lo suficientemente en claro en cuanto al alcance de su decisión, porque la Corte tiene una función institucional que no es la misma que tiene cualquier juez, tiene una función institucional muy importante de nuestro régimen democrático republicano. ¿Por qué? Porque sus directivas son las que deben seguir por un acatamiento moral, como dice la propia Corte, los tribunales inferiores. Y su jurisprudencia va a ser la luz que alumbre las decisiones o los casos que se planteen ante otros jueces federales que reciban planteos similares a este. Y me parece que el fallo de la Corte no da suficiente claridad en cuanto al alcance que tiene, porque perfectamente muchos pueden creerse con derecho a hacer planteos similares o a entablar un litigio similar que es muy posible, primero, que la AFIP se oponga y no es seguro que obtengan una respuesta similar por parte de la justicia, porque la Corte se expidió para una situación particular que no necesariamente puede, derivarse a otros casos que, aunque puedan tener algunos ribetes parecidos, ser jubilados, no es suficiente para que la Corte diga es inconstitucional. Pero como la Corte no lo dice tan claramente, hace que se puedan generar casi una avalancha de juicios y obviamente esto genere, digamos, en los juzgados federales que ya están colapsados de la cantidad de temas que tienen que resolver, que se genere una mayor sobrecarga aún, porque no dudo que esto va a habilitar no solamente a reclamos para dejar de pagar hacia adelante, sino juicios de repetición por lo que se pagó. Lo que sucede, Lucas, es que en realidad siento un precedente en la Corte Suprema. Por supuesto. Y de ahí en adelante entonces se despierta un montón de inquietudes. ¿Usted qué cree que fue lo que motivó a estos miembros de la Corte Suprema a tomar esta determinación en específico? Bueno, la Corte es soberana y decide en qué momento y en qué oportunidad dicta sus sentencias. Y la Corte, en este caso, decidió hacerlo ahora. No hay un criterio por el cual la Corte diga, la Corte tranquilamente este fallo lo podría haber dictado en el año 2020 o 2021 y no pasaba absolutamente nada. ¿Pero hay un motivo político quizás? No quiero hacer ese tipo de interpretación. Lo que sí digo es que la Corte tiene libertad y discrecionalidad para decidir cuándo resuelve los casos. Yo creo que acá pudo haber primado o pudo haber, digamos, tenido algún peso también, creo yo, la avanzada edad de la persona que litiga y que su sentencia no llegue cuando ya sea tarde. Sí. Eso también pudo haber pesado y permitiría, digamos, dejar a un costado alguna especulación política que por supuesto, vale también su análisis. Pero sí puede generarle al gobierno también un frente político en el Congreso, más allá de que está paralizado, porque está pidiendo que el Congreso dicte una ley que exima directamente a los jubilados de pagar ganancias. Entonces, bueno, puede la oposición querer hacer ruido, ya lo hicieron. Acordemos que el peronismo en una época, el masismo, el kirchnerismo en todo su pelaje se juntó justamente por un tema de ganancia para generar un dolor de cabeza al gobierno. Ahora, si el Congreso aprobara esto, entonces, ¿qué pasa? Sí, una ley que exime no sabemos. En realidad quiero hacer una aclaración. La Corte no dice que se dicte una ley que los exima. Y acá vuelvo a lo que dije al principio. La Corte dice que se dicte una ley que atienda la especial situación de los jubilados. O sea, no dice que los jubilados no paguen. Si hay una persona que percibe una jubilación, digamos una jubilación de privilegio, con seguridad ese jubilado va a seguir tributando. Pero tiene que salir por ley del Congreso. Pero tiene que salir por ley del Congreso, por supuesto, y además... Para que tenga una reglamentación. La ley que dicte el Congreso va a tener que hacer diferenciaciones entre jubilados. Como les decía hoy,
no va a poder darle el mismo tratamiento a un jubilado que tiene, además de su jubilación, otras rentas o que tiene un patrimonio importante que aquel que solamente vive de esa jubilación y encima esa jubilación está muy cerca de los mínimos no imponibles. En ese caso, a ese contribuyente que solamente cobra esa jubilación, le va a tener que dar un trato distinto que al otro jubilado. Claro. Bueno. Una cosa importante es que yo creo que en el debate, y esto ya más un comentario que jurídico, más político, creo que en el debate me parece que debería primar un poco la responsabilidad, porque nadie sabe quién va a ser el que le va a tocar administrar, digamos, los recursos o las rentas que genere la recaudación de este impuesto el año Claro, que viene. igual también la Y me parece tenemos que, que ir al corte. me parece que se necesita un debate serio, un debate serio y profundo, y no como muchas propuestas de reforma que han tenido una especulación política y que desde lo jurídico han estado flojas de papeles que después no resisten un embate judicial. Me parece que la seriedad del tema exige hacer una ley que realmente resista y perdure en el tiempo, como tienen que ser las leyes, y para eso tienen que ser bien hechas. Gracias, Lucas, por haber estado aquí con No, nosotros. por favor, gracias a ustedes. Enseguida regresamos, vamos a un corte.